bienvenidos a otro Pochoclo Creamy, como cada viernes con algo creamy para ver. Algo para entretenernos, algo para pensar, que nos encanta rompernos la cabeza todas las semanas con las recomendaciones, como siempre desde el canal de YouTube del Centro Argentino de Capacitación FORE. Soy María Gabriela Arias y esta semana les traigo para mí un clásico de clásicos. Es una película ya bastante viejita, es una película de 1995, pero creo yo que es una de las joyas que tenemos los crimis, como cuando queremos abrir la mente, como cuando queremos traer lo primigenio de la criminalística y de la criminología, cuando queremos revisar algo tranquilo, pero que a la vez nos va a abrir mucho la mente, nos va a poner a pensar. Y yo en mi caso les confieso que cuando vi esta película dije, esto es lo que quiero para mí, ese era mi sueño. Se trata de Seven. Seven en español se tradujo como Siete pecados capitales, pero eso estábamos conversando con nuestro queridísimo jefe Juan Macagliris, que le mando un saludo, que lo que hacen es, al traducirle al español, nos dan un tremendo spoiler, porque no nos dejan saber lo que va a pasar más adelante. Me gusta muchísimo esta película, las actuaciones son excelentes y eso que ustedes van a ver un número muy reducido de actores. Tenemos a Morgan Freeman, el grande, haciendo del detective Somerset. Tenemos a Brad Pitt haciendo del detective Mills y a John Doe, que me parece que es un papel súper importante, es muy llamativo, cambia mucho los papeles que ha hecho antes, no me voy a adelantar a decir quién es para que ustedes mismos vean la identidad en el decurrir de la película, pero me parece que entre los tres, solamente estando tres actores, hacen una historia excelente que nos mantiene todo el tiempo pendientes, todo el tiempo pensando, imaginando qué va a pasar, qué es lo que viene, cómo va a pasar lo siguiente, cómo podría. En esta historia van a ver en la primera escena cómo Somerset está ya dejando su puesto, está intentando retirarse. Se trata de un detective de muchos años, con mucha experiencia, con mucho trabajo en una ciudad tan convulsionada como Nueva York, que dice haber visto muchas cosas, haber pasado por muchísimos casos y en palabras propias de él, lo que ha sucedido es que se ha cansado de intentar luchar por la justicia y ver cómo suceden muchos crímenes a su alrededor. Y el día que decide retirarse, se da la noticia en la estación de policía donde él presta sus servicios de que ha habido un crimen terrible. Ha habido el hallazgo de una escena espantosa en una parte del antiguo Nueva York, donde se halla a una persona junto a una mesa en aparente estado incluso de descomposición, con unas características muy especiales. Para mí es una escena muy dura y el momento en el que él la va a abordar se cruza con el detective Mills. El detective Mills es un detective joven, un poco inexperto porque viene de un pueblo más pequeño en el que solamente ha hecho trabajo de calle. No ha enfrentado casos grandes y para Somerset le parece que este es un caso muy grande y muy importante para que lo enfrente una persona sin mucha experiencia como Mills. Me imagino que para quienes no han visto todavía Seven, la primera escena les va a impactar muchísimo, eh, pero miren los detalles, miren la parte crimen, miren lo que dice el propio Morgan Freeman. Pongan a un lado el impacto primario del cuerpo, del hallazgo del cuerpo, cómo está, y miren el contexto. Miren alrededor, miren todo lo que sucede, que fue lo que en realidad construyó el momento de esta historia. Miren cómo él aborda esa escena, miren la luz de mano que él utiliza, miren cómo considera los olores, miren cómo analiza cada centímetro y no solamente el área donde se encuentra el cuerpo. Creo que la parte impresionante es cuando hay el hallazgo de la segunda escena, en la que encuentran al abogado muerto y Mills entra por otra puerta para poder evitar a la prensa, que también nos ha pasado que es muy mediático y hay muchas preguntas y qué sucedió y qué es lo que pasó y díganos quién fue, es cierto que fue esta persona. Mills evita todo eso, entra por otra puerta y entra a la segunda escena, cuando hay el segundo hallazgo a día siguiente. Entra y para él no hay nada, simplemente ve una televisión prendida y hay una persona muerta sobre un escritorio. Pero literalmente cuando mira hacia abajo nota dónde está parado y qué es lo que está pasando. Cuando ve que por sí solo él mismo está dañando su propia escena y encuentra en el piso la palabra avaricia y muchísima sangre a su alrededor. Ahí ven
la diferencia entre Somerset y Mills. ¿Qué hacer, qué no hacer? Y desde la primera escena van a ver también cómo Somerset intenta educarlo, cómo intenta mostrarle cómo hacer una pequeña escuela en los días que les quedan juntos. Porque Somerset desde el principio, si ustedes ven a Mills, Mills entra a la escena hablando, al principio comiendo, tomando un café, intenta prender las luces y Somerset le va explicando lo importante, lo metódico, lo delicado que debe ser el abordaje de una escena y cómo debes ir más allá. Creo también que es importante la escena en la que Somerset va a la biblioteca, que a mí me encanta, es una de mis escenas favoritas, que Somerset va a la biblioteca a la medianoche y nos muestra, porque tal vez para una persona que ve esta película diga, bueno, pero ¿qué hace este hombre que va a la biblioteca a medianoche dejando la investigación del caso a medias, ¿no? Pero esa escena me parece que nos explica que nosotros como criminalistas jamás acabamos de estudiar. Jamás acabamos de aprender y a la vez nos enseña cómo cada acto humano está relacionado con muchas otras cosas, con muchas ciencias, con muchas otras disciplinas. Y esa es la parte importante también. En el caso de los dos son solamente dos detectives de policía, no se trata de dos forenses, pero siempre Somerset lleva todo lo que él conoce en la escena, todo lo que ve, todo lo que aborda hacia el conocimiento. La escena de la biblioteca es imperdible y toda la investigación que él realiza, creo yo que nos enseña cómo como crimis tenemos que irnos formando, especializando, creando. Nunca dejen de crear, por favor, no copien, eso es muy importante. Y nunca dejen de hacer trabajo académico. Siempre háganlo en base a métodos científicos, que es lo que Somerset le va tratando de enseñar a Mills hasta el final. Eh, Cuando llegan al punto del hallazgo de las claves de lo que es las pistas que deja, las pocas pistas que deja este asesino en serie, van a ver también el análisis que hace Somerset en cuestión de segundos de lo que podría ser importante y aportativo para el caso, más allá de lo forense. Me parece que el trabajo de Somerset es muy criminológico, muy desde la mente del asesino, y él va creando como una línea en la que el asesino podría ir trabajando. Eh, Vean también durante toda la película cómo Mills en algunas partes aprovecha las enseñanzas de Somerset, en algunas partes él toma en cuenta, como en el caso de la biblioteca, las recomendaciones que él le da, pero por ejemplo, miren el momento en el que Mills aprovecha las indicaciones que le da Somerset respecto del momento de abordar el testimonio de la esposa del abogado. ¿Cómo le hace saber que es muy importante el saber qué es lo que va a suceder, por qué ella fue representada de cierta manera en la escena y Somerset decide hacer la toma del testimonio de determinada manera? También miren en la escena del cuadro, la escena en la que mueven el cuadro en la oficina del abogado. Es muy impactante, es muy llamativa, pero también le permite a Somerset ir más allá y dan con la ubicación del sospechoso y cuando ingresan es muy impresionante lo que encuentran ahí. Ustedes van a ver cómo todo lo que encuentran dentro del departamento identifica a la perfilación que hizo Somerset de él. Van a ver cómo hay el hallazgo de libros. Parece que el sospechoso en algún momento tuvo hipergrafía, que si saben lo que es eso ya me cuentan, porque hay muchísimos libros, muchísimos cuadernos, muchísimos símbolos y al investigar la zona de la bañera donde se encuentran muchísimas fotografías, es la manera en la que Mills descubre la identidad del sospechoso, que claro, como en todas las películas, es quien menos nos imaginábamos. La escena final de la película, no quiero hacerles mucho spoiler porque si ya la vieron, revísenla, ahora que la podemos ver más clarita, porque al menos yo en mi caso la vi en una televisión de este tamaño y súper oscura, me costó un montón, ahora que ya la podemos ver con más calma. La escena final en la que el sospechoso se entrega y les dice que lo único que quiere es mostrarles la ubicación de los dos últimos cuerpos, yo me imagino que ustedes dicen, bueno, ya pasamos gula, ya pasamos avaricia, ya pasamos vanidad, nos faltan solamente dos pecados. ¿Cómo los vamos a encontrar? ¿Qué fue lo que hizo y por qué se entrega?
Esa entrega y van a ver cómo al momento de investigar la identidad del sospechoso, notan que ni siquiera tiene unas huellas de comparación dentro del banco de AFIS para poder conocer su identidad. De hecho, no conocen su identidad hasta el final. Él queda como John Doe. Pero lo más impactante, creo yo, es cómo John Doe juega con la mente de los dos detectives durante todo el trayecto en el que es conducido a la escena final. Es el propio John Doe el que les explica el motivo de todos los crímenes. Somerset lo puede ver de cierta manera, pero Mills jamás entiende lo que le están explicando y creo que es lo que lleva al desenlace un poco fuerte. Creo yo que la explicación que le da John Doe a Mills le quiere decir, le quiere anticipar un poco el final, pero Mills, por la característica que tiene desde el principio, Somerset tenía razón, es un detective muy joven, es un detective que no tiene suficiente experiencia, va, creo yo, anticipándonos un poquito el terrible final que tiene esta película, el impactante final y a la vez inesperado que tiene esta película, porque es el propio asesino quien durante el trayecto le intenta explicar lo que va a suceder, lo que ya estaba sucediendo de hecho. Pero Mills se cierra dentro de su característica inicial desde el principio de la película y al final el último pecado que queda es el de la envidia. Creo que les va a gustar. Si ustedes son muy jovencitos y todavía no vieron esta película, la súper recomiendo como un clásico de lo que tienen que ver como el oro de lo que es la criminología y la criminalística. Por ahí me pidió alguien, no tan jovencito así como yo, que hablemos del coleccionista de huesos. Ya le vamos a buscar con mucho gusto. Quiero ver lo que opinan también, quiero ver cómo ven también Seven, porque en esa época hubo muy pocos recursos, creo yo que juegan mucho con las luces, juegan mucho con las imágenes y como les dije, solo con 3 actores nos cuentan una historia excelente. Muchas gracias a quienes nos siguen. Por favor, prepárense para conocer nuestra nueva página web que está excelente. Miren nuestros cursos en línea, están nuestras charlas, miren todos los aportes educativos que tiene nuestro centro y los veo en el siguiente Pochoclo Crimen. Muchas gracias.